La electricidad es una parte importante de nuestra vida. Es la que permite que encienda un foco, funcione algún juguete, podamos ver la televisión o utilizar nuestro teléfono celular. Pero cuando queremos entender cómo funciona, tenemos que tener en cuenta las leyes de la electricidad. Una de estas leyes, y muy importante, es la ley de Ohm. Esta ley fue propuesta por el físico y matemático George Simon Ohm. Es conocida como una de las leyes fundamentales para la electricidad y la electrónica. Ohm nació en 1789 en Erlangen, Alemania, en una familia numerosa y humilde. Murió el 6 de julio de 1854 en Múnich, Alemania. En honor a su memoria se adoptó el ohm o ohmio y su símbolo es la letra griega omega, como unidad de medida de la resistencia eléctrica. La ley de Ohm es una ley que se encarga de explicar el comportamiento de la electricidad a través de tres conceptos importantes: la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica. Primero que veremos es el voltaje. Es la magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado. Dicho de otra forma, es la fuerza con la que se mueven las cargas a través de un conductor. Se moverán del polo negativo al positivo de la fuente que los suministra, es decir, una pila, una batería o la corriente eléctrica de nuestras casas. La siguiente es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente que circula por un conductor es la cantidad de cargas que atraviesan cierta sección de dicho conductor por unidad de tiempo. Como podemos observar en la imagen, es las cargas que circulan en el conductor. Solo mediremos las que circulen en una pequeña sección en un segundo. De esto depende la capacidad de los conductores de conducir mayor o menor cantidad de cargas, que sean conductores o aislantes. Por último, la resistencia. La resistencia eléctrica se define como la oposición que se presenta al paso de la corriente. La unidad que se utiliza para medir la resistencia es el ohmio, ohm, y se representa con la letra R. La resistencia de acuerdo con los materiales. Nosotros podemos tener materiales que permiten libremente el paso de las cargas o los conductores. Entonces podemos decir que tienen una menor resistencia. Por el contrario, cuando las cargas no pueden circular fácilmente a través de un material, decimos que tienen una mayor resistencia, por lo tanto, pueden ser semiconductores o más precisamente aislantes. La ley de Ohm. La diferencia de potencial aplicada a un conductor específico será proporcional a la cantidad de corriente que circula por el conductor y dependiendo de su resistencia. Esto es que la resistencia no nos va a permitir el libre paso de la corriente, se va a oponer y el voltaje seguirá empujando para que la corriente trate de pasar. El ejemplo más común es un circuito con una resistencia y una fuente de alimentación de voltaje. Como podemos observar en el ejemplo, nuestra pila va a hacer que circulen
nuestras cargas a través del conductor, los focos serán en esta ocasión nuestra resistencia y nuevamente regresarán al generador o pila. ¿Para qué nos sirve la ley de Ohm? Las aplicaciones de esta ley son prácticamente ilimitadas, ya que se ocupa en cualquier circuito que requiera de electricidad para funcionar. Las cámaras, juguetes, teléfonos celulares, micrófonos y altavoces, nuestros satélites, en la medicina para los rayos X, en la industria, en motores, compresores o maquinaria, las telecomunicaciones que nos llevan de un lugar a otro del mundo, e inclusive en las pequeñas series de LEDs que hacen que tengamos buenos ornamentos para cualquier época del año. La ley de Ohm aplica 3 fórmulas para calcular los elementos de un circuito. Estas son el voltaje, la corriente y la resistencia. Para poder llevar a cabo la explicación de las fórmulas, utilizaremos el triángulo que vimos previamente. En este triangulito podemos ver que si yo busco el voltaje, la operación que voy a realizar es una multiplicación de la intensidad de corriente por la resistencia. Y el voltaje es el resultado. Por otro lado, si queremos calcular la intensidad de corriente, tendremos que hacer una división entre el voltaje y la resistencia. El resultado será en amperios. Por último, la resistencia la podremos calcular cuando tenemos la fórmula del voltaje entre la intensidad de corriente y su resultado se dará en ohms o en ohmios. Al utilizar estas fórmulas en diferentes problemas, podemos encontrar los elementos que necesitamos y poder obtener un mejor resultado.